Y cuando traté de escribir desde niño, a mí se me dificultaba muchísimo. He hecho alrededor de 25 películas y eso le trae a uno muchos problemas. No le hacía cartas a mis novias, sino les hacía videos. Pues coger lo que era en contra, buscarle la comba al palo. Mi papá me decía que me iba a volver loco de tanto leer, pero en el fondo lo que siempre he querido ser es escritor. O sea, ya no eran frases, sino mi primera novela, Todos los domingos son el fin del mundo, sino que lleve al espectador casi a ver lo que está sucediendo. Hoy en Diario de una Escritora tenemos un invitado muy, pero muy especial, que es Harold Trompetero. Y yo te quiero preguntar algo, Harold. Hay dos cosas para empezar que generalmente no hacemos acá en este podcast, pero dado la importancia de este invitado, yo quiero que las personas que nos están viendo sepan quién es Harold Trompetero desde el punto de vista profesional, para que sepan por qué este libro que vamos a hablar es tan maravilloso. Lo que ha significado Harold para la cultura de Colombia, lo que ha hecho. Y viene esto acompañado de otra pregunta que siempre intento hacerla: ¿quién es Harold el día de hoy? ¿Qué les quieres compartir a las personas del Harold del día de hoy? Porque siempre estamos en constante cambio y cuando a uno le preguntan quién es y se miran 10 años, yo no era ese. Entonces, ¿qué les quieres compartir a las personas que nos ven? Bueno, pues el rótulo que tengo más pronunciado es el de cineasta. He hecho alrededor de 25 películas, muchas de ellas comedia, algunas son dramas muy profundos, pero en el fondo lo que siempre he querido ser es escritor. En la vida siempre mi sueño fue ser escritor. Resulta que yo tengo dislexia y cuando traté de escribir desde niño a mí se me dificultaba muchísimo. Harold, perdón que yo te interrumpa acá. Cuéntale a las personas que no saben qué es la dislexia, cómo es vivir con dislexia. Bueno, la dislexia es una condición en la cual trastoca cosas de lo que ven en la realidad, en el mundo. Yo tenía un amigo que decía que yo no era creativo ni inteligente, sino disléxico. Porque los disléxicos hacemos asociaciones de cosas que no son comunes por error. Y eso pues genera cosas pues como sorprendentes a veces. Pero en mi caso la dislexia tiene un problema, y es que para mí yo confundo las letras, y cuando estoy leyendo o cuando estoy viendo leo palabras que no son, o se me saltan las palabras de un lado para otro. Bueno, hay muchas formas de dislexia realmente, pero es básicamente es una condición en la que uno percibe el mundo de una manera no directamente exacta como es el mundo, y eso le trae a uno muchos problemas. Y en el caso mío, que era tan relacionado con la escritura, pues me hacía imposible escribir. Yo perdí ortografía. El sexto año de educación, lo que llaman el primero de bachillerato, lo perdí por español, por la ortografía y por la redacción. En la universidad yo entré a estudiar comunicación social y también perdí redacción y perdí ortografía. Entonces yo encontré el mecanismo de poderme comunicar a través del audiovisual. Pero yo recuerdo que a los 12 años yo me senté a escribir una novela con todo, y era dedicado y trataba y traía, pero pues era algo que no daba forma. Yo tenía la idea, tenía la historia, pero quedó guardada en un cuaderno ahí en la biblioteca de mi casa porque no funcionaba, y los ensayos y todos los trabajos escritos para mí eran un lío. Entonces lo que hice fue dedicarme a hacer ensayos, yo no le hacía cartas a mis novias, sino les hacía videos, a mi papá, a mi mamá, les hacía videos el día del padre, el día de la madre, los cumpleaños, y eso fue generándose en una forma de expresión audiovisual. Pero yo lo que más disfruto es escribir. A mí lo que más me gusta es escribir. En las películas el proceso que más me gozo es la escritura de los guiones, y la otra forma de escritura, que es la edición. Ok, y cuéntanos cómo fue ese proceso del Harold con dislexia, que perdía materias, que todo, hasta convertirte en el cineasta que eres hoy. ¿Cómo viviste todo ese proceso? Porque a veces las personas que tenemos condiciones diferentes, eh, nos toca hacer como de esa condición una fortaleza y aprender a vivir con ello, pero es muy bonito que las personas que nos escuchen puedan saber estas cosas más
personales más íntimas de lo que es este Harold? Bueno, era pues coger lo que era en contra, buscarle la comba al palo, como decimos, ¿no? Entonces, lo primero, pues sí hubo muchas frustraciones. Para mí fue muy frustrante. A mí me encanta leer. Entonces, todo el mundo decía, lea, lea, lea. Yo leía muchísimo, pero no es una cuestión de que uno tenga ortografía o no tenga ortografía porque lea, sino porque el cerebro no hace esas conexiones. Entonces, a mí me encantaba leer. De hecho, mi papá me decía que me iba a volver loco de tanto leer. Yo me encerraba a leer cuando era chiquito, demasiado. Y hoy por hoy, pues no leo tanto porque no me queda casi tiempo, pero sigo leyendo. Pero es una cuestión que, pues, que no se soluciona así. Entonces lo que tomé después de todo este tiempo, me dediqué a trabajar, a estudiar, hice una maestría en escrituras creativas en la Universidad Nacional, he escrito pues varios libros tratando de eso. Los primeros libros, por ejemplo, para poderlo, los hacía con frases, no hacía libros de historias largas, sino de frasecitas. El primero se llamó Todos estamos enfermos de algo que no sabemos qué es, y eran frases, era descripción, entonces era muy sencillo armarlas. Ya después, junto a un amigo, Andrés Moya, nos pusimos a hacer unos libros de humor y también eran frases, como chistes cortos, como sentencias cortas. Y ya después lo que hice fue empezar por hacer cosas cada vez más grandes. O sea, ya no eran frases, sino mi primera novela, Todos los domingos son el fin del mundo, son párrafos. Ya eran párrafos o a veces páginas, y eso hacía que fuera más fácil poder tener eso. Ya después me dediqué a hacer otra, que eran como capítulos más grandes. Pero eso mismo lo volví a favor, porque lo volví un estilo. Y en la última novela, que es Lactar, decidí hacer capítulos de más o menos una página y media, que lo que empezó siendo una forma de defenderme se convirtió en una forma de estilo, de una firma propia. Y lo mismo, o sea, para mí se me complicaba mucho el lenguaje muy florido, como extenderme muchísimo el lenguaje. Entonces lo que hice fue volverme muy concreto en el lenguaje y como casi que ir en contra de las reglas de la literatura. A uno le dicen en la literatura que a uno no le cuente, sino que le describa. Y yo le decía, no, pues yo lo que quiero es contar, no describir. Entonces, cuando lean mis libros y si los llegan a leer, se van a dar cuenta, sobre todo en el último, en Lactar, que fui en el que más consciente fui de eso, fue contar lo más literal, cosa de que casi uno no adjetivice, no se invente cosas, sino que lleve al espectador casi a ver lo que está sucediendo. Es Que no sienten que están leyendo. Sí, como si estuvieran leyendo una película. Viviendo la película. Hay esas clases de lecturas que a ti te meten, y este libro es muy especial, ya vamos a entrar a hablar de él. Es muy especial por toda esa trayectoria que tú tienes en cine, y yo te quería preguntar, bueno, primero que les contemos a las personas que nos están viendo de qué se trata tu libro. Nos quieres compartir de él, y yo ya te quiero hacer unas preguntas más específicas sobre los personajes. Bueno, pues Lactar, todo el mundo me dice, no, hombre, es que eso es de señoras que dan seno, que dan de comer a los bebés. Sí y no. Es una historia que para mí es una declaración de principios. Es la historia de una mujer de 68 años, de clase alta, que decide a esa edad, por circunstancias de la vida que se le presentan, dar a luz, de tener un nuevo hijo. Mucha gente me dice, pero eso no es posible, eso es una cosa absurda. Entre comillas es absurda, es una licencia que me tomo yo literariamente, pero sí hay casos de mujeres que han quedado embarazadas a los 68. O sea, es posible desde el punto de vista científico. Es posible in vitro. In vitro es posible. Y, por ejemplo, hay un caso muy famoso en Estados Unidos de una señora que tenía un hijo, y su hijo se murió, y ella decidió coger el esperma de su hijo muerto aún y fecundarse in vitro y ser madre de su nieto. Hay otro caso de una señora de 72 años en la India que tuvo gemelos, y pues no es que haya en todos los casos del mundo, pero sí es una circunstancia. Haciendo esa investigación, me tomé la licencia de una mujer que decide dar a vida
a los 68 años. Mi personaje en Lactar no lo da in vitro, lo da Victoria. Victoria. Victoria, un personaje espectacular. Se van a enamorar y se van a divertir con Victoria. Y nos adelantamos un poquito más eso. ¿Qué te llevó a ti a crear ese personaje de Victoria? Cuéntanos qué hay, o sea, cuando ustedes lean esta historia van a ver que ese personaje de Victoria es increíble, o sea, Victoria con su doble vida, como tú lo dices, pero quiero que tú nos cuentes de qué va Victoria. Victoria es un personaje muy hermoso, es una reivindicación al planteamiento de ser mujer. Básicamente es una mujer de 68 años, de clase alta, que vive en un mundo perfecto y a escondidas hace miles de cosas que la gente desconoce. Entonces vende minutos de celular en un parque a escondidas de su familia, cuida bebés jóvenes que tienen hijos y que no tienen tiempo para cuidarlos, va a apartamentos y les hace el oficio a los apartamentos para ver cómo es la vida e indagar la vida de las personas que tienen esos apartamentos, sobre todo ejecutivos jóvenes, y ella se llena de eso y un día su chofer la descubre. Y al descubrirla, el chofer le pregunta, ¿usted por qué hace esto? Y dice, pues porque aquí descubro cosas. Y este chofer, que es un afrocolombiano, la lleva por un mundo, le ayuda a descubrir nuevas cosas. ¿Qué representa Camilo para la vida de Victoria? Es como una puerta al universo, es como ese contraste. Yo digo que Victoria es como es un bocato di cardenale para las señoras que les gustan las telenovelas. Es como una telenovela ultra refinada, ¿no? Entonces, Victoria es este personaje casi telenovelesco, como la señora Isabel de pronto, que encuentra un amor a los 68 años, un personaje muy popular que es Camilo, ¿no? Que contrasta con todo lo que es su universo, es de piel negra, de raza negra, es de otra clase social, y este señor le enseña que la vida tiene un jugo muy distinto al del dinero, al de las cosas superfluas, y le muestra lo bonito de lo básico. Y ella confronta a través de este personaje como la condición contemporánea de la sociedad, confronta pues se cuestiona y pone frente a sus hijos y a su familia temas tan candentes como el aborto, como el homosexualismo, como aceptar o no aceptar las otras tendencias de géneros que existen, la lucha económica y de clases a la que ella se ve enfrentada a un momento. Y es un personaje que lo que hace es reivindicar la posición de la mujer. Hoy en día pues hay una liberación femenina muy grande, pero aún quedan muchos rezagos de la mujer que está en condición de mantenerse como la retaguardia de la familia. Y Victoria lo que hace es tomar esa condición y catapultarla para traer una nueva vida. Bueno, y ese personaje de Victoria, pues ya nos contaste que investigaste mucho, pero es un personaje bastante particular, o sea, a mí me sorprende, yo soy muy buena lectora y no me había encontrado con algo así. Entonces ese personaje de Victoria que nos va a divertir, que es muy diferente a todo, porque como decimos, o sea, te metes en una película. Entonces, ¿qué te llevó a crear a ti ese personaje tan particular? ¿Investigaste, miraste? ¿Es retazos de...? Bueno, Victoria, aunque no lo crean, yo siempre he dicho que la realidad es más sorprendente que la ficción. Okay. Y Victoria es un personaje que, entre comillas, apareció en la realidad. Había una señora que se llamaba Victoria, literalmente, que venía a mi casa a hacerme el oficio. Y yo nunca entendía por qué era un gallo. La señora lo hacía súper bien. Y la señora era una señora, pues no rica, pero sí de clase media acomodada. Y yo no entendía por qué hacía ese trabajo, y un día me senté y ella era súper bonita conmigo, o sea, era una persona que me cuidaba, que de hecho cuando nació mi hijo nos ayudó mucho, estaba siempre pendiente de nosotros, hacía todo con un cariño grandísimo. Y un día le pregunté, ¿usted por qué hace esto si yo veo que a veces me dejaba la plata y no recogía la plata que yo le dejaba para pagarle eso? Me dijo, es que a mí me encanta hacer esto
porque acá yo me divierto mucho y no me la paso aburrida en la casa. Y a partir de eso empecé a construir y pues empecé a cambiar, empecé a investigar, encontré estos temas de las mujeres adultas que in vitro habían decidido quedar embarazadas. Y me senté a construir esa historia y hay una persona muy querida mía que se llamaba Alicia Ortega, una mujer muy, muy bella, una mujer muy libre pensadora, tenía 70 años y hacía yoga. De hecho, fue la persona, yo le pedí que me casara. Yo soy agnóstico y no tenía como un ritual para eso. Le dije, usted se le mediría y ella nos armó a mi esposa y a mí un ritual bellísimo. Entonces yo le conté como este personaje tan particular y tan libre pensador y como tan de avanzada. Le conté la historia, le pareció maravillosa, entonces se la pasé para que la leyera y ella me dijo, está más o menos. Yo ya había escrito como 5 o 6 versiones porque esto empezó como una película de un guión para esa historia. Una pregunta, Harold. ¿Cómo, si la historia empezó como de una película, siendo ese tu fuerte, cómo decides traértela a un libro? O sea, ¿cómo vives tú ese reto? ¿Cuánto tiempo te llevó? Bueno, yo empecé escribiéndolo como una película porque, como te decía, yo me sentía incapaz de escribir una novela, pero pues yo sabía que era una gran historia y que tenía que ponerla de alguna forma y pues la forma lógica y coherente era el guión. Y pues yo empecé a hacerlo como mi oficio, como un guionista, pero era una historia que traía pues muchísimas cosas muy profundas que yo decía, se queda corta la película. De hecho, pues estaba en muchos concursos, estaba a punto de ganarse muchos premios y siempre era muy bien ponderada. De hecho, pues terminando la idea de Alicia Ortega, ella se sentó conmigo y empezó a ver la historia en guión y me empezó a cambiar diálogos, a ver cómo reaccionaba una persona femenina de esa edad, a decirme ideas. Así que fue como tener un ángel ahí que me estaba soplando, que era lo que debería enfocarse y ratificándome. Y pues yo seguía escribiendo, y después de mucho verlo, yo dije, la película se queda corta para contar todo lo que tiene que decir esto. Y después de 10, 12 años de haber trabajado el guión, de haber hecho como 30 reescrituras, dije, voy a coger esta historia y lo que lo voy a hacer es volverla a una novela. Ahí sí fluyó rapidísimo. En términos de 3 meses, cogí el guión y lo volví novela, pero sin mentirles, era como que salían y salían las ideas y salían los diálogos, salían los pensamientos, salían las imágenes que fueron muy distintas. Y de hecho, pues cuando terminé la novela, me di cuenta de que el guión era nada al lado de la novela y ahora lo que estoy tratando de hacer es adaptar la novela a guión. Porque me di cuenta que en la novela salieron miles de cosas que Captabas más la esencia de los personajes, claro, porque están muy bien captados. Y aquí hay algo que yo quiero que nos cuentes. ¿Cómo lograste equilibrar el humor y la melancolía de una forma tan perfecta, tan sutil? Lo que vive Victoria es un drama muy profundo, pero con una dignidad muy grande, ¿no? Esta mujer se enfrenta a este mundo de una manera pues muy gallarda, muy digna. Y al ser un drama, Shakespeare tenía una frase que para mí es un derrotero y es: drama es todo lo que le pasa a uno, comedia es todo lo que le pasa a los demás. ¡Wow! Nunca la había escuchado. Entonces yo creo que al ser una aproximación como tan transparente a un personaje como tan vivo como el de Victoria, el humor y el drama van y vienen fácilmente, ¿no? Bueno, Lactar es un nombre muy particular, ¿sí? Uno diría, hey, ¿por qué no se llamó Victoria? Todo. Cuéntanos qué hay detrás del nombre de tu novela. Bueno, lactar es una metáfora, ¿no? O sea, todo el mundo, pues se sabe que es la historia de una mujer de 68 años.
que va a dar a luz una vida y pues obviamente dar a luz es alimentar a un hijo, ¿no? Darle vida y es lactarlo, darle a lactar. Pero realmente en la novela, cuando la lean, se van a dar cuenta de que Victoria nunca lacta, sino que lo que hace es darle vida a la vida de los que están alrededor. O sea, lacta a sus otros hijos, a su propio esposo, a su círculo social, como que lo que hace es dar una lección de enseñanza a la vida. Entonces es lactar como darle alimento al entorno que tiene desde esa condición de decidir ser madre, ¿no? Impresionante. Bueno, cuéntanos también si tuviste alguna referencia cinematográfica o qué referencias cinematográficas para crear esta historia. Mira, paradójicamente, pues sí, hay varias referencias cinematográficas, hay varias películas. Una mujer fantástica me inspiró muchísimo, que hay otra película de una mujer, no recuerdo el tal nombre, pero es que yo con los nombres soy súper malo, que es una mujer que para poder salvar a su nieto de un cáncer, Wow, se dedica a masturbar hombres. wow. En Alemania, en Inglaterra, de hecho, creo que es. Y es una mujer, una abuela, que se dedica a hacer esto y se vuelve una genio porque pues nadie le ve la cara y tiene toda la práctica de la vida para hacer el asunto y logra salvar a su nieto de eso. Y hay una historia que a mí me encanta mucho que es tanto en literatura como en película que se llama El Orlando. Está el Orlando de Virginia Woolf y hay una adaptación de ese Orlando que es de Sally Potter, que habla de la historia de una mujer durante 400 años. Wow. O sea, es la misma mujer que se va transformando durante 400 años. A mí las lecturas femeninas me alucinan muchísimo. Y paradójicamente en este momento hay una tendencia en las redes sociales de micronovelas. No sé si las han visto. Sí, impresionante. Las redes y todo este mundo ha avanzado mucho. Por eso me impresiona lo que tú hiciste, porque el hábito de leer se ha perdido demasiado. Pero tú vas a meter a los lectores a una película. Es que lo que yo hice fue como escribir también. Esas micronovelas son capítulos de un minuto. Sí. Son de formato vertical, muchas vienen de Asia, es un formato, y una novela total de estas telenovelas dura 1 hora, y son 90 minutos, cada minuto cambiando. Y esa estructura narrativa a mí me alucinó, y más o menos lo que yo traté de hacer con Lactar fue hacer un libro dentro de esa estructura. Una novela dentro de esa estructura, o sea, son capítulos muy cortos, de 1 a 2 páginas, más o menos de 1 minuto, 2 minutos, y van variando. Entonces, como que sí hay mucha referencia audiovisual que está impresa en Lactar. ¿Cuál fue la escena más difícil de escribir? Muchas escenas. Lo más difícil fue perfilar cómo hablaba Victoria. Cómo poner pues, en un hombre de 54 años la voz de una mujer de 68 años que ha tenido toda una vida encima, ¿no? O sea, encontrar ese tono de voz fue muy complejo. Y lo más difícil, lo más complejo, lo más sorprendente fue el final. De hecho, fue lo más difícil de escribir, pero fue lo primero que yo tuve claro de la historia. O sea, tú sabías cómo iba a ser el final. Esta no fue una historia de las que se sientan a ver qué va a pasar. No, yo lo tenía sabías... claro a dónde, pero cómo llegar a ese final era muy complejo. Y cuando lean la historia, se van a dar cuenta y decir, este man, ¿cómo me trajo acá? ¿Cómo llegamos a esto? Harold, de las actrices colombianas, ¿a quién ves interpretando a Victoria? Marleida, la de 100 años de soledad.
Impresionante. La que hace el personaje femenino principal en Cien años de soledad me parece que sería maravilloso para interpretar, pero hay muchas, ¿no? Eh, Hay muchas actrices que me parecerían también. Margarita Rosa de Francisco podría ser otra, María Cecilia Otero podría ser otra. No, hay varias actrices que creo que serían maravilloso que se lograra que alguna de ellas pudiéramos hacer algún día una película sobre el actar. Espectacular. Bueno, ¿y cómo defines tu voz como escritor? ¿Sientes que es diferente a tu voz en el cine? O sea, Sí, ¿cómo unes y cómo separas estos dos roles? a ver, yo creo que mi voz como escritor es una voz seria, es una voz pues como centrada y puesta con los pies en la tierra en temas muy viscerales. Mi voz como cineasta tiene eso también en ciertas películas, pero pues se conoce más mi faceta de comedia. Y creo que eso que tú decías, que como soy hoy, cómo estoy cambiando, me estoy distanciando de la comedia para traer esa voz de escritor tanto a las películas y crear como un lenguaje unísono entre las dos. Hay películas mías como Riverside o como Violeta de Mil Colores o como Perros que dan como esa luz, pero creo que en esas películas no se tratan temas tan cotidianos como los que se están tratando en Lactar. Es una mamá de clase alta, con unos hijos, con un esposo, y también es como llevar esos temas a lo cotidiano, pero de una manera profunda. O sea, es como trasladar eso que hacía yo con las familias colombianas en lo popular, en los paseos, en todas esas películas que he hecho, como llevarlo ahora de una manera seria, como mostrar esos problemas. Tenemos unos problemas que son muy importantes, van más allá de los problemas de violencia, que van más allá de los problemas de narcotráfico, que van más allá de los problemas económicos, que son grandes problemas y muy importantes, pero a nivel del seno interno de nuestras casas hay otros problemas: la maternidad, la soledad, la comunicación, el amor, la familia, el tolerarse dentro de la familia, ser una pareja por corazón y no por obligación. Todos esos problemas que hacen también como el mundo paralelo de lo que somos como sociedad y que parecieran que no existieran, pero que están ahí latentes, es lo que quiero buscar ahora. Y es muy interesante porque tu protagonista, pues, como nos has contado varias veces, pues es una mujer mayor. Y generalmente en este ámbito de todo esto tan comercial, buscan es como otra clase de protagonistas. Las historias que tú nos estabas diciendo que se ven de un minuto, nos cuentan como otra clase de cosas, y siento que al público que veía como todas estas novelas mexicanas, como todas estas novelas que a todos en algún momento nos impactaron, ha quedado como un vacío, y yo siento que Lactar lo puede llenar, pero cuéntanos para estas mujeres de Latinoamérica en general, amantes de las novelas clásicas, ¿por qué Lactar es una novela para ellas? Desde el punto de vista del libro, porque Sí. el libro es una cosa que se lo van a disfrutar, o sea, sin decir, es que yo no he leído, es que a mí no me gustan tanto los libros, la lectura, pero ¿por qué Lactar si es un libro para ellas? ¿Por qué se pueden dar esa oportunidad? Bueno, pues Lactar es una novela que de la mejor manera rescata el género del melodrama. Es un melodrama telenovelesco total, pero tratado de una manera muy refinada, ¿no? Muy estilizada. Y es la historia de esa mujer que está en las casas de los rincones de todo el mundo, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, y que vive melodramas a diarios que son silenciosos, ¿no? Y creo que esas mujeres se van a ver reflejadas en nuestro personaje de Victoria. Y las mujeres que lo han leído se han sorprendido muchísimo de encontrarse reflejadas
ahí. Las mujeres adultas, las mujeres que ya tienen hijos, que ya pareciera que su vida ya está checklist, todo es perfecto para esas personas que adoran leer, ver telenovelas, pero quieren deleitarse con una telenovela de Más detalles. y de mayor factura, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Cómo sientes que ha sido tu evolución como escritor hasta llegar a esa obra tan maravillosa que es Lactar? Tú nos cuentas que has explorado la escritura, pero también nos dices que Lactar es como esa obra premium, ¿cómo fue todo ese proceso para llegar acá? Tú eres una persona muy visual, de pronto las personas que nos ven, tenemos muchos escritores en formación, todo. Tú que eres tan visual, pero con ese deseo de escribir, ¿cómo creas los personajes? O sea, desde que tú creas a Victoria, nos has contado que coges retazos de personas, pero tú la visualizas en una persona en especial y de ahí le empiezas a crear la historia. ¿O cómo fue llegar a esto? Bueno, eso es súper bacano porque en mi problema de dislexia, eso les decía, yo trato de no describir, ¿sí? O sea, ustedes no van a encontrar diciendo Victoria es una mujer de ojos verdes, de pelo largo, ni de cabello de tal color, ni de piel tal. No, ustedes no van a encontrar eso, sino que los personajes, y eso yo lo aprendí de la parte visual, yo los describo por lo que hacen. O sea, cómo se comporta un personaje es lo que hace que una persona sea. O sea, no trato de hacer un retrato hablado de lo que son estos personajes, ¿no? Van a descubrir esos personajes y es la forma en que creo mi propio estilo, es quitándole todo el adorno de descripción que busca la literatura convencional, y lo que van a encontrar es hechos contados, hechos que están ahí. Van a ver, qué mejor descripción que una mujer de clase alta que después de vender minutos, un parque de celular, se para y coge y a escondidas le dice a su chofer que la lleve a la casa porque tiene una comida con su marido. Esos hechos, o una mujer que apoya, es un pequeño spoiler, a su hija a que aborte así ella no esté de acuerdo con el aborto. O sea, es como los personajes se cuentan a través de lo que hacen, y eso es herencia de lo que yo traigo. Cuando tú cuentas eso, me haces acordar de una serie que se llama La Casa de las Flores. Ajá. En su primera temporada, que no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista, Ajá. pero era así como muy folclórica en lo que hacía. Claro, o sea, estamos hablando de televisión, pero cuando yo también, o sea, hablábamos, yo también tengo dislexia, entonces siempre estoy asemejando cosas, y cuando yo hice como esa primera lectura, me fui corriendo como a la Casa de las Flores a buscar esta semejanza de este personaje tan particular. Sí, pues la Casa de las Flores muestra la diosa de la telenovela, de la de los ricos también, Verónica Castro, en esa situación. Claro, cuando uno ve esas situaciones, uno se engancha más porque uno se identifica con los actos, ¿no? Más que identificarse con los hablados, más Sí. que identificarse con la forma de vestir o con la forma de eso, se identifica con los actos, ¿sí? Y lo que hace que hayan personajes memorables, como, no sé, Don Quijote, es que es un tipo que hace una cosa que nadie espera que haga. Y creo que los personajes que he tratado de construir en Victoria se dibujan a través de esos actos, como en La Casa de las Flores. Wow. ¿Y qué libros sientes que te han inspirado a ti a lo largo de tu vida? O sea, que tú digas, siento que estos libros me han marcado. Bueno, a mí me gusta leer mucho. Yo, también por mi dislexia, a mí me quedaba muy difícil seguir las historias, porque como que uno como que se pierde, ¿no? Entonces yo ayer estaba leyendo unas cosas, pero entonces uno se pierde. Entonces inicialmente yo lo que leía era, buscaba en los libros las frases, como las frases que lo cambiaran a uno. Entonces eso me llevó a leer libros de frases, a leer libros como todos los de Cioran, de Emile Cioran, que son aforismos.
Pero en ese camino también, pues como que encontré un autor que a mí me encanta, que es Henry Miller. Es un autor que habla del sexo de manera descarnada, pero de una manera también muestra el sexo y todas estas cosas de una manera súper descarnada, pero con un corazón súper dulce, súper bello. Y pues en los clásicos, personajes como Gogol. Hay un cuento de Gogol que creo que es el que siembra, como toda la literatura contemporánea, que es La nariz. Y creo que pues, ese cuento es un señor que se levanta un día y no tiene nariz. Y, de hecho, es un barbero que llega y se levanta y encuentra una nariz tirada. Y dice, ¿esta nariz de quién es? Y esta nariz que hace acá y no sabe qué hacer con esta nariz. Va y la tira a un río y al otro lado se encuentra este señor que se levanta y ha perdido la nariz y no sabe dónde está la nariz y empieza a poner dónde está la nariz. Y creo que Gogol inaugura pues una tradición que ha inspirado a García Márquez, que ha inspirado a Kafka, que ha inspirado, que es ese realismo fantástico, ese realismo que imposible. Entonces también me gusta mucho, los rusos me parece que son muy buenos en ese sentido. Bueno, pues no, hay muchos libros que leer, ¿no? Y cuando tú escribes, tu proceso creativo es, ¿escribes con música? ¿Escribes más bien en la soledad? ¿Cómo es ese proceso de escritura tuyo? El proceso de escritura, bueno, hay como dos momentos, ¿no? Eso es como de trabajo duro, ¿no? Por lo general, las últimas novelas han coincidido que me voy a una finca y me siento a escribir como loco, o sea, me levanto, desayuno y escribo y a las 2 de la tarde paro a almorzar y descanso y al otro día otra vez a las 8 de la mañana sin parar 6 horas sin escribir. Pero ese ya es el trabajo final, ¿no? El otro trabajo, Que es de creación, que es el de investigar, el de buscar, el de eso. A mí me gusta mucho, por ejemplo, hablar con la gente, irme a investigar. ¿Y lo vas documentando de qué forma? ¿Computador, escrito? ¿Cómo es ese proceso? A mí no me gusta ser invasivo, entonces me gusta mucho escuchar. Okay. Me gusta mucho escuchar y después de escuchar tomo notas. Si hay alguien que le tengo mucha confianza, eventualmente les grabo la voz. Okay. No me gusta grabar en imagen, me parece que es demasiado invasivo. Y después lo que hago es estructurar eso como por puntos. Voy okay. por puntos. Y ya una vez tengo como armado el esqueleto, eso también es un vicio, digamos, muy traído desde del mundo de los guiones y de las películas. Cuando ya tengo armado todo eso, ahí sí me siento y ¡prum! Me pongo a escribir como loco. Y luego viene un proceso durísimo, que es corrección y corrección. Ay, a mí me cuesta. Corrección y corrección. Eso puede ser, y eso es que lea y imprima y subraye y tache y pues hay un doble problema, ¿no? Porque además de tener que, pues el problema creativo de que si esta frase va primero, esta frase va después, que es lo que uno ve generalmente en los autores, pues viene todo el problema tanto gramatical como ortográfico que conlleva todos los errores que me hace producir la dislexia. Mira, yo me leí un libro hace muchos años que se llama Cómo escribir bien. Lo sacó la revista El Malpensante. Y decía, a ver, una cosa es escribir bien, que para eso están los editores, y otra cosa es el proceso creativo, que son dos cosas muy diferentes. Y te voy a preguntar, ¿cómo es esa relación tuya con tu editor? No, el editor es como un psiquiatra, el tipo es como alguien que es como el diván y le escucha a uno todo y le abre el universo para entenderse a uno a sí mismo, y porque es el primer lector y es el que lo juzga y lo aplaude también. No, es una relación maravillosa, es alguien que le va dando a uno puntadas y luces para poder terminar de pintar ese cuadro que es el libro, ¿no? Hay otro personaje muy importante que es el corrector de estilo. Generalmente
como que los correctores de estilo son unos señores allá que se miran si hay tildes y comas y esto, pero para mí no, para mí es súper, o sea, el trabajo del editor y el corrector de estilo son como súper importantes. Ese es un toque que tú le estás dando a eso. Porque claro, lo que tú dices, la corrección de estilo es como, sí, y el editor son dos mundos totalmente. y el corrector de estilo te puede cambiar tu voz. Sí. ¿Sí? Entonces una coma puede llegar a cambiar el sentido total de una frase o la velocidad en que leas. Entonces, ¿sabes? Y lo que pasa es que el mercado editorial ha creado también unos formatos, así que unas formas estándares de escribir. A eso que me refiero, de describir mucho, de puntuar de cierta manera. A veces los escritores tienen como que buscan cómo complacer a las editoriales dentro de esos formatos porque saben que esos formatos son funcionales. Entonces, y los editores y los correctores de estilo, pues en su excelente labor, buscan encajar en esos formatos para que sea comercial. Pero si todo se vuelve lo mismo, pues no hay evolución, ¿no? ¿Y tú cómo lograste equilibrar ese? Encontrando excelentes personas con las que yo dialogo muchísimo y ellos me escuchan, yo les explico y ellos lo que han hecho es como potencializar como yo escribo y el estilo que yo tengo. No es florido, sí, no es florido. Yo quiero que no sea florido. Y claro, hay una resistencia grandísima, pero cuando la gente lo lee y lo agradece, uno dice, era lo que yo buscaba. Porque también encuentran algo que pues sin ser nada del otro mundo es distinto de lo que hay en el mercado, ¿no? Wow. Harold, ¿y tu mujer tiene participación? ¿Le preguntas por los nombres? ¿Le consultas algo sobre estas historias? ¿O Sí, lo haces todo? sí, yo le consulto mucho, le pregunto mucho. Pero pues ella se vuelve loca, ¿no? Ella se vuelve loca porque pues esto varía mucho, esto Sí. es un ser vivo que cambia todos los días. Entonces ella me dice, vea, yo le digo todo, pero no me enloquezca. Entonces antes me leía, Ya. ya no, me dice, hasta que no esté impreso yo no lo Mi leo. esposo tampoco. Ay, no vas a volver a cambiar, no vas a terminar nunca. Total, entonces ella dice, no, yo no voy a leer versiones de versiones, sino ya cuando está al final. Pero sí le consulto los nombres de los personajes, o le consulto situaciones, le consulto cómo actuaría frente a cierta circunstancia una persona. Claro, sí. Y a veces no estoy de acuerdo con lo que ella me dice, y ella se emberraca. Y uno va y lo cambia. Bueno, y sobre los personajes, te voy a preguntar por personajes que son muy fuertes y otros que son secundarios, pero pues que a mí me llamaron la atención. Sobre Mariana, ¿cómo fue ese proceso de creación de Mariana? Bueno, Mariana es una madre contemporánea, ¿no? Mariana es una de las personas a las que Victoria le cuida a su hija. Y esa es una condición muy contemporánea, ¿no? O sea, madres que por opción o por decisión o por necesidad no tienen tiempo, no pueden, no quieren o piensan que es la forma de que otros cuiden a sus hijos, ¿no? Y pues es ese personaje, no lo juzgo ni nada, sino es una condición muy contemporánea que se muestra ahí miren, hay esto. Y hay otras personas que se encargan de Simplemente estás dando el panorama. Ajá. Bueno, y sobre Jorge. Bueno, Jorge es inspirado es uno de los hijos de Victoria. Victoria tiene 3 hijos. Y es un hijo que ha estado como viviendo como ausente de familia. Y ha logrado todo en la vida, pero no está ausente, está en otro lugar, desde muy pequeño se fue a otro sitio, estuvo en otros lugares, nunca ha tenido como una mano y pues tiene que ver mucho con esas realidades que vivimos hoy, ¿no? Es un hijo que tiene una relación familiar a través de pantallas, o sea, solo se comunica con su familia a través de celulares y de videoconferencias. Entonces es también una reflexión de cómo se establecen nuevas formas de
de constitución familiar y nuevas formas de relación padres e hijos, ¿no? Bueno, y Ángela. Bueno, Ángela es un personaje muy conservador, es un personaje de unos principios muy arraigados, muy la usanza de tradicional, y choca mucho con esta historia de una mujer de 68 años que quiere tener un hijo a esa edad. Y es un personaje muy contradictorio, ¿no? Es un personaje que va y viene entre lo conservador y verse enfrascada en una situación que pareciera que no cabría dentro de lo conservador, ¿no? Y Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos es una reivindicación a la libertad de ser uno lo que uno quiere, ¿no? Es el hijo menor de Victoria. Y es como hijo más consentido de Victoria, y es el que más entiende a su madre, porque él está encerrado también en un mundo que no quiere, ¿no? Y que no puede demostrar. Entonces él se solidariza con su mamá y es como el alcahueta de su madre en esta aventura. Bueno, y don Mauricio. Ese personaje de don Mauricio Bueno, sí don Mauricio es el esposo de Victoria, y ese personaje para mí es el protagonista tácito de la historia, porque es el que se opone, el que sufre, el que lucha, el que es el demonio, pero al final es el que da el cambio más abrupto de toda la historia. Y creo que es como ese personaje que le dice a uno que la única persona, o sea, que los que no están dispuestos a replantearse la vida es porque pues, o son muy tontos o ya no ven opciones en la vida. Bueno, ya hablamos un poquito de Camilo al principio, pero ¿qué nos podrías compartir de esa creación tan particular también de Camilo? Bueno, Camilo es un personaje caribe, es un personaje de las costas pacíficas colombianas. Yo he conocido muchos Camilos en mi vida, acá en Bogotá y en muchas ciudades me imagino, pero en Bogotá, claro que lo he visto en otros lugares, hay como esos refugios caribeños, ¿no? En el centro de Bogotá hay unos restaurantes donde venden comida del Pacífico y venden el pescado frito con el arroz con coco y patacones, y donde hay bailaderos de salsa y donde se vive esa cultura, y es como el personaje popular por excelencia y que rescata esa tradición, lo más colombiano que tiene Lactar en su tradición cultural popular. Qué bueno. Y por último, invita a las personas a que lean Lactar. ¿Por qué deberían leer Lactar? ¿Qué van a encontrar? Lactar es un viaje, ¿no? Es un viaje, es un roller coaster. Las personas que lo han leído lo toman y no lo pueden soltar. Quedan ahí lactando, literalmente. La primera frase de Lactar es: ¿qué hacer con la vida? Así empieza el libro. Ya, o sea que próximamente vamos a tener a Lactar en cines. Y es un cuestionamiento que se hace uno constantemente cuando lee Lactar. ¿Qué hacer con la vida? ¿Qué estoy haciendo con la vida? ¿Qué voy a hacer con la vida? ¿Qué he hecho con mi vida? Entonces es como un sacudón a través de la historia de esta mujer para replantearse la vida propia. Harold, y si tu libro lo pudieras relacionar con una canción, ¿cuál sería? Difícil. Pero con el rey, con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. Yo creo que con esa canción y de pronto los caminos de la vida, ¿no? Sí, espectacular, sí. Los caminos de la vida. Son muy... Bueno, los invitamos a todos a que no se pierdan esta historia de la editorial Planeta. Y bueno, se vienen sorpresas con el libro, ¿cierto, Jara? Bueno, que lo lean, que me escriban, que charlemos. Estoy abierto para
sé que va a haber muchas críticas, sé que va a haber, es un libro que así como entretiene, así como engancha también, pues genera mucha polémica. Que un hombre hable de maternidad tardía no es fácil. Y pues nada, la invitación a que lo lean y charlemos. Así es.